Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos con la teología del libro de Josué. Hemos iniciado esta sección desde el capítulo 22 en adelante y queremos ahora ir mirando un poco el comentario que se hace sobre esta hermosa estructura, ¿verdad?, de la construcción del altar. Y a esto se le llama el conflicto del altar. Este es un poco el tema que vamos encontrando en estos versículos. Comenzamos desde el versículo 9 del capítulo 22, lo que nos presenta aquí el texto del libro de Josué. Así los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés dejaron a los israelitas en Silo, en territorio de Canaán, para regresar a Galaad. Esta era la tierra de su propiedad, donde se habían establecido conforme a la orden que el Señor había dado por intermedio de Moisés. Esto es lo que nos narra y nos dice el capítulo 22, versículo 9, el conflicto con respecto al altar. Este versículo inicial ofrece diversos datos de interés. En primer lugar, sitúa todo lo anterior en Silo. Nos está hablando entonces de este lugar sagrado, Silo, el templo, relacionando la despedida de Josué con lo narrado en los capítulos precedentes, también del capítulo 18 principalmente. En segundo momento, este versículo 9 establece también una clara contraposición entre la tierra de Canaán, Eretz Kenaam, y la tierra de Galaad, Eretz Ha-Gilad. En tercer momento, también lo que ofrece como dato es que en opinión, por lo menos del que está narrando, del que está escribiendo este texto, esta contraposición es meramente geográfica, no en cuestión religiosa, porque Rubén, Gad y Manasés han recibido Galaad por orden del Señor, ya a través de Moisés. Al-Pi Adonai Beyad Moshe, por la mano de Moisés, ¿verdad? Esto entonces nos decía ya anteriormente. Ahora, este último dato que nosotros encontramos, olvidado generalmente por los comentaristas, da a todo lo que sigue un inevitable carácter irónico, de malentendidos continuos y de afirmaciones ampulosas, gratuitas. En realidad, el versículo 9b desmantela el gran montaje pseudoteológico de los versículos siguientes y deja bastante en ridículo a los israelitas de Cisjordania, sin excluir a Finés. En este sentido,
puede considerarse un añadido posterior y no tenerse en cuenta a la hora de entender el relato primitivo, como hace algún autor y algún estudioso. Pero es uno de estos añadidos que cambia por completo el sentido del relato. Y claro, porque justamente dice al pi Adonai beyad Moshe, es decir, según las palabras dadas por mano de Moisés. La tierra de Galaad aparece como territorio de rubenitas, gaditas y manaseitas. Se entiende pues en sentido amplio, desde el Arnón al sur hasta Bashán en el norte. En la práctica equivale a toda la Transjordania. Quienes interpretan tierra de Galaad en sentido reducido indican que allí solo vivieron las tribus de Rubén y Gad, no la mitad de Manasés. Como por otra parte, a la media tribu de Manasés no se la menciona en los versículos 25, 32, 33, 34. Piensan que la tradición primitiva del altar solo hacía referencia a rubenitas y gaditas. En favor de la teoría puede aducirse que en el capítulo 32 ya del libro de los Números, quienes piden a Moisés quedarse a vivir en Transjordania son los de Rubén y Gad. La media tribu de Manasés no interviene en ningún momento y solo se la menciona en el capítulo 32 del libro de los Números en un claro añadido, es un añadido. Vamos a mirar entonces el capítulo 32 del libro de los Números, como ya se habla, es el momento en el cual ellos le están pidiendo directamente a Moisés, ¿verdad? Le están pidiendo quedarse en esa parte. Entonces tiene un trasfondo histórico muy interesante este capítulo. Dice el reparto de la Transjordania, pero antes de eso, en el capítulo 32, 20, dice el acuerdo de Moisés con los rubenitas y gaditas. Primero hay una propuesta, ¿verdad? Aquí, la propuesta de los rubenitas y los gaditas a Moisés. Los rubenitas y los gaditas tenían una enorme cantidad de ganado. Al ver que las regiones de Yaser y Galaad eran un terreno apto para el ganado, fueron a ver a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la comunidad y le dijeron: Atarot, Dibón, Yazer, Minra, Hezbón, Elalé, Sebán, Nebo y Beón. La tierra que el Señor ha conquistado para la comunidad de Israel es un terreno apto para el ganado. Y nosotros, tus servidores, tenemos una gran cantidad. Si estás dispuesto a hacernos un favor, continuaron diciendo, que se nos dé esa tierra en posesión. No nos hagas cruzar el Jordán. Ahí está. No nos hagas cruzar el Jordán. Bueno, eso por una parte. Esta es la propuesta, ¿verdad? Después viene la respuesta de Moisés. Moisés respondió a los gaditas y a los rubenitas: así que ustedes se quedarán aquí mientras sus hermanos van a la guerra. ¿Por qué desalientan a los israelitas para que no crucen al país que el Señor les ha dado? Esto es lo que hicieron sus padres cuando yo los envié desde Cades Barné a reconocer el país. Después que fueron al valle de Escol y vieron el país, ellos desalentaron a los israelitas a fin de que no invadieran la tierra que el Señor les había dado. ¿Se dan cuenta? Entonces, Peyube crea ese problema, Peyube crea el problema. Y sin embargo, el Señor nos ha dado la tierra a todos. Tenemos que ir, tenemos que conquistarla. Y les recuerda lo que había sucedido anteriormente, ¿verdad? Cuando envió a los espías, ¿verdad? Los espías que fueron a mirar la tierra santa, la tierra que emana leche y miel. Y sin embargo, al volver, desalentaron al pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Estos son los apuntes personales de Juan Pablo I. Notas, reflexiones, cartas y esquemas de homilías escritos desde su época de seminarista hasta su fallecimiento en Roma. Este es lo que llamamos un archivo espejo, en el sentido de que es un reflejo de la persona que lo ha escrito y nos dice mucho de la vida y obra de Albino Luciani. Tenemos también un diario casi cotidiano de los trabajos del Concilio Vaticano II, un cuaderno con reflexiones personales sobre qué significa ser obispo.
Los documentos son, sobre todo, apuntes de trabajo. Por ejemplo, demuestran cómo preparaba las homilías, cosa que siguió haciendo como papa. No usa las agendas para plasmar sus pensamientos personales. No es como Juan XXIII, por ejemplo, que al escribir sus pensamientos hizo como un diario de su alma. Aquí encontramos copias de citas, apuntes de trabajo. Raramente detalla sentimientos personales. En ese sentido, solo narra algunos episodios concretos, como su encuentro con Juan XXIII. Juan Pablo I fue un papa amado por su sencillez y algunos documentos lo demuestran. Por ejemplo, durante las duras sesiones del Concilio Vaticano II, se ganó el afecto de muchos obispos porque fue capaz de ofrecer un toque de simpatía. Vemos que durante el concilio, entre sus apuntes, también hay notitas graciosas que se intercambiaba con los otros participantes que estaban en los bancos cercanos. Como él decía, era como en el colegio. La Fundación Vaticana Juan Pablo I en Roma custodia y estudia todos estos documentos. Desde marzo de 2021 se está llevando a cabo el laborioso proceso de ordenarlos y digitalizarlos para facilitar el trabajo de futuros estudiosos que deseen profundizar en la figura de Albino Luciani. En total, son 64 carpetas de papeles escritos entre 1929 y 1978. El Papa Francisco ha cumplido con una de las propuestas del documento final del Sínodo de la Amazonia. Pedían que hubiera un organismo episcopal permanente y representativo en la región amazónica para promover la sinodalidad. En julio de 2020 nació la Conferencia Eclesial de la Amazonia y ahora el Vaticano la ha reconocido oficialmente. Es como un complemento para poder llevar adelante iniciativas, por ejemplo, quizás la Universidad de la Amazonia es algo que se tiene que llevar a cabo a partir de una estructura específica con esta dimensión. El tema del ritual amazónico, que tiene una complejidad, una perspectiva de largo plazo, una relación con instancias también del Vaticano que necesita una estructura especial. Por ahora la conferencia no solo incluye a obispos y sacerdotes, en ella también están incluidos laicos y misioneros que hacen vida en la Amazonia. El Papa ha pedido a la Congregación de Obispos que prepare los estatutos definitivos. Francisco pide a la Conferencia Eclesial Amazónica que promueva una acción pastoral común en la región amazónica e incentive una mayor inculturación de la fe en el territorio. Sono tante le tentazioni di voler imporre il proprio modello di vita come se fosse il più evoluto e il più appetibile. Cuando se terminen los nuevos estatutos, el Papa los examinará y los aprobará para impulsar la evangelización en una de las regiones más extremas del mundo. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas.
Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Santa Teresa de Calcuta nos presenta estas frases para reflexionar sobre el amor. Lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos. Muchas veces basta una palabra, una mirada, un gesto para llenar el corazón del que amamos. Difunde el amor donde quiera que vayas. No dejes que nadie se aleje de ti sin ser un poco más feliz. El trabajo sin amor es esclavitud. Cada obra de amor llevada a cabo con todo el corazón siempre logrará acercar a la gente de Dios. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar, porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube.
Nos vemos allí. Queridos hermanos, seguimos con Ñan Yarañe y Antiguo Testamento, y aquí entonces estamos reflexionando sobre el libro de Josué y estamos viendo este capítulo 32 ahora del libro de los números. Estamos mirando simplemente para entender lo que pasa con Rubén y Gad. Parece que son los dos únicos que al comienzo piden. Después entra la media tribu de Manasés. Entonces se nota, decíamos, que es un agregado posterior. Estábamos leyendo y estábamos viendo la respuesta de Moisés. Moisés le dice, ¿por qué ustedes se quieren quedar aquí y le van a dejar a sus hermanos que vayan y que luchen y que peleen, ¿verdad? Por Israel. ¿Y ustedes qué? ¿Ustedes se van a quedar aquí? Y entonces eso es lo negativo, ahora cómo se está presentando. Entonces, ante esta situación hay una nueva propuesta de los rubenitas y los gaditas. ¿Se dan cuenta? Decíamos anteriormente que en el libro de los números aparece solamente esta tribu, ¿verdad? O sea, estas dos tribus, Rubén y Gad. Los de la media tribu de Manasés, entonces quiere decir que es un agregado posterior, ¿verdad? Porque en todo momento solamente estos dos van apareciendo. Ellos se acercaron a Moisés y le dijeron, quisiéramos hacer aquí corrales para nuestro ganado y poblados para nuestros hijos. Siguen insistiendo, quieren esa parte de la tierra. Nosotros, en cambio, tomaremos las armas para ir a la vanguardia de los israelitas, hasta que hayamos introducido en el lugar de su destino. Mientras tanto, nuestros hijos permanecerán en ciudades fortificadas, al resguardo de los habitantes del país. No volveremos a nuestros hogares hasta que cada israelita haya tomado posesión de su propia heredad. Y no nos repartiremos con ellos la herencia al otro lado del Jordán, porque ya nos ha tocado una parte en el lado oriental. Qué interesante entonces. Aquí es la nueva propuesta. Está bien, porque Moisés pues le dijo, y mientras sus hermanos del otro lado peleando, haciendo guerra por conquistar un palmo de tierra. No conviene eso. Entonces viene la nueva propuesta. Bueno, a ver, oro, reflexionar, y hemos decidido. Nosotros queremos quedarnos aquí, eso no hay problema. Pero nos comprometemos. Pero en el momento de repartir la tierra, nosotros simplemente vamos a quedarnos aquí, no necesitamos más. Hasta que el último de nuestros hermanos tenga ese palmo de tierra, entonces nosotros no volveremos. Es decir, cuando se conquiste la tierra de Israel, la tierra prometida, entonces nosotros volveremos. Mientras tanto, nuestros hijos, etcétera, etcétera, quedarán aquí en la ciudad y en ciudades fortificadas, al resguardo de los habitantes del lugar. Interesante. Entonces esta es la nueva propuesta. Y vamos a ver cuál es el acuerdo, ahora lo que viene a continuación. Dice, Moisés le respondió, si ustedes proceden así, si toman las armas para combatir a las órdenes del Señor, y si cada guerrero cruza el Jordán bajo las órdenes del Señor, hasta que expulse a sus enemigos delante de él y el país le quede sometido, ustedes podrán volver. Así quedarán libres de toda obligación respecto del Señor y respecto de Israel. Y esa tierra será posesión de ustedes delante del Señor, delante de lo que el Señor aquí les está regalando. Pero, le dice en el versículo 23, si no proceden de esa manera, habrán pecado contra el Señor y pueden estar seguros de que su pecado los condenará. Construyan poblados para sus hijos y corrales para su ganado, pero cumplan lo que han prometido. Ahí está. Entonces, este es el acuerdo, ¿verdad?, de Moisés con los rubenitas y los gaditas. Pero nosotros sabemos que después también se van a unir, es decir, los media tribu, ¿verdad?, de Manasés.
En la última partecita dice el reparto de la Transjordania, porque estamos en la parte de la Transjordania. En el versículo 33, así Moisés asignó a los gaditas, a los rubenitas y a la mitad de la tribu de Manasés. O aparece esa weá, la mitad de la tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sihón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Bashán, el territorio con sus diversas ciudades y el territorio de los poblados vecinos. Los gaditas reedificaron las ciudades fortificadas de Dibón, Atarot, Aroer, Atarot, Sofam, Yazen, Yogboa, Bet Nimra, Bet Haran, e hicieron corrales para el ganado. Del reparto, ¿verdad? Y aquí lo interesante es que también en la lista del reparto de la Transjordania aparece también, dice, la mitad de la tribu de Manasés. Los rubenitas reedificaron Hezbón, Elalé, Kiriataim, Nebo, Baal, Meón. Algunos nombres fueron cambiados a Sibma. Ellos pusieron sus propios nombres a las ciudades reedificadas. Los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, partieron para Galaad y lo conquistaron, despojando a los amorreos que se encontraban allí. Moisés dio el territorio. Ahí está. Esto es lo importante, ¿verdad? Decir que es Moisés, ¿verdad?, el que les da el territorio de Galaad a Maquir, hijo de Manasés, quien se estableció allí. Yair, hijo de Manasés, fue a conquistar sus poblados y los llamó campamento de Yair. Nobá fue a conquistar Kenat y sus descendientes dependientes y les puso su propio nombre, Nobá. Bueno, esto es entonces lo que nosotros encontramos. Pero aquí se dan cuenta que hay un agregado, decíamos, porque hasta ahora estábamos hablando, hasta los versículos posteriores, ¿verdad?, iniciales, y hasta después, los posteriores son los únicos que nos van a hablar de la tribu, la mitad de la tribu de Manasés. Decíamos que es una glosa, es decir, es un agregado al texto. Posteriormente, esto se agrega también. Por lo tanto, aquí decíamos de esta manera: en favor de la teoría puede aducirse que el número 32, quienes piden a Moisés quedarse a vivir en Transjordania, son los de Rubén y Gad. Entonces, Rubén y Gad, esta sería, ¿verdad?, la parte original. Ahora, la media tribu de Manasés no interviene en ningún momento y solo se la menciona ya aquí al final en el capítulo 32-33, en un claro añadido, se añadió aquí. Miremos ahora el capítulo 22 siempre, el versículo 10, lo que sucede. Al llegar a los distritos del Jordán, que están en territorio de Canaán, los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés levantaron a orillas del Jordán un altar de aspecto importante. Aquí ellos van a levantar un altar que es de aspecto importante. Y es lo que después dará el conflicto entre las tribus de Israel. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñan de Yarañé Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñan de Yarañé responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñan de Yarañé Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube
Jóvenes para los jóvenes en familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de Josué. Estamos hablando de este capítulo 22, el conflicto del altar, le llamamos así. Justamente en este versículo 10 habíamos leído, al llegar a los distritos del Jordán, que están en territorio de Canaán, los rubenitas y los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés levantaron a orillas del Jordán un altar de aspecto imponente. El narrador entonces interrumpe la vuelta a la tierra, porque ellos están volviendo. Oiga y joven, así como anteriormente sabíamos, ellos se habían comprometido ya con Moisés, incluso, a pesar de que ellos habían pedido la tierra quedarse en la parte oriental, decían, Transjordania. Pero Moisés le dice, ¿acaso ustedes se van a quedar aquí a disfrutar tranquilo, etcétera? Mientras ustedes saben que sus hermanos allá del otro lado están peleando por un palmo de tierra. Entonces ellos hacen un nuevo trato. Vienen y le dicen, bueno, nosotros queremos esta tierra, nosotros tenemos muchos ganados. Esta es una tierra muy propicia para el ganado. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer es pasar del otro lado del Jordán, los J aprendí, con toda la tribu. En cuanto que le dejamos a nuestros hijos en las ciudades ya fortificadas, bien cuidadas en la ciudad. Y nosotros, los guerreros, vamos a ir, vamos a pelear, vamos a conquistar la tierra prometida que Dios nos ha dado para nuestros hermanos, juntos. Han a parir entonces hasta que el último israelita, ¿verdad? La tribu, tenga su pedazo de tierra, entonces nosotros no volveremos, recién cuando todo sea cumplido. Entonces, ellos vuelven a la tierra de Galaad. O sea, sí, toda esa zona, no solamente Galaad, sino que toda la parte de la Transjordania, sobre todo Rubén, que está mucho más al sur.
Y aquí es donde en el camino que están haciendo de la vuelta, porque ya habían terminado toda la conquista, la repartición de la tierra, entonces se quedan por el camino, ¿verdad? Y es ahí donde levantan este altar. Y este será el altar del conflicto para ellos. Por lo tanto, dice, la tierra de Galaad en sentido reducido indican que allí solo vivían las tribus de Rubén y Gad, no la mitad de Manasés. Como por otra parte, a la media tribu de Manasés no se la menciona en los versículos anteriores, ¿verdad? Eso ya sabíamos. Y ahora ellos están volviendo. Y en ese volver es que ellos van a edificar, ¿verdad? Es este episodio del conflicto del altar, que ocurre aún en la región del Jordán. El término Gililot, que quiere decir región, zona, el lugar donde están, ¿verdad? Estamos en hebreo. Lo encontramos referido siempre a Filistea. Luego también se refiere a la región frente a la cuesta de la sangre. Eso encontramos en el libro de Josué, capítulo 18-17. Luego también se refiere al Jordán. Ezequiel habla en singular de la región oriental. Ezequiel habla de esta manera. Por consiguiente, el término es tremendamente ambiguo y no permite saber dónde se sitúa este acontecimiento, porque dice simplemente esa región, esa zona, que sería del Gilgad. Pero para ir desde Silo a Galaad, lo lógico sería dirigirse un poco hacia el norte y bajar al Jordán por el Wadi el Fara. Entonces uno geográficamente tal vez podría suponer por dónde se podía caminar, por dónde se podía ir. Y miren que es todo un grupo, todo un ejército, toda una tribu que está comenzando a caminar. Entonces no es que van a ir por cualquier lugar entre montañas y esto y aquello, sino que van a buscar el camino que mejor les dirige hacia un puerto seguro, ¿verdad? ¿Y por qué decimos eso? Porque justamente cuando es un movimiento, no de una persona o de dos personas que tal vez podrían ir sorteando las dificultades porque va solo, por decir así. Pero ya cuando es todo un grupo, toda una tribu que están volviendo después de haber peleado, después de haber conquistado la tierra, ahora entonces estamos volviendo. Y aquí es donde ellos se van a encontrar para la construcción del templo. El narrador, a él no le interesa el lugar exacto en realidad. No le interesa al narrador, al que está escribiendo directamente tal lugar así, con pelo y señal, como decimos nosotros, sino que aquí lo que nosotros vemos, lo que subraya es que el altar fue construido en tierra de Canaán, es decir, en Cisjordania. El versículo 10 no admite dudas en este sentido. El altar fue erigido entonces, ¿dónde? En el lado de la Cisjordania, en el lado de la tierra prometida, en el lado entonces que pertenece al pueblo de Israel, esa promesa que Dios había dado a Israel. Ahora, la construcción de un altar no debe extrañar a nadie en los tiempos en que se sitúa el relato. No le interesa entonces el lugar, no nos debe tampoco por eso sacar, ¿verdad?, de una situación así como decir dónde mismo, cuál es ese lugar, porque aquí parece que hay algo más, lo que le está interesando al autor sagrado, no directamente el defender la historicidad de ese episodio, aunque solo sea en parte, ¿verdad? Lo que se subraya es que el altar fue construido en tierra de Canaán. Este altar que fue construido allí, en la Cisjordania, es lo que entonces les va a preocupar, ¿verdad? ¿Cómo es esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué? La construcción de un altar no debe extrañar a nadie tampoco en los tiempos en que se sitúa el relato. O sea, históricamente así, en el tiempo en que se dice que se construyó, ellos habían conquistado recién la tierra. Ellos están volviendo hacia la Transjordania.
Por lo tanto, en ese tiempo no había ningún problema con respecto a los altares. Existían altares por todas partes, cada uno tenía los altares. Y por lo tanto no tendría que haber sido motivo de conflicto, ¿verdad? El hecho de que pueda construir un altar, así como hicieron otros también. Lo hizo Abraham, lo hizo Jacob, lo hizo Isaac, etc. Todos construyen un altar en algún lugar. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñan de Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Frases para conocer a Santa Clara de Asís. Oh bienaventurada pobreza, que da riquezas eternas a quienes la aman y abrazan. Oh santa pobreza, que a los que la poseen y desean les he prometido por Dios el reino de los cielos, y les son ofrecidas sin duda alguna hasta la eterna gloria y la vida bienaventurada. Qué negocio tan grande y loable, dejar las cosas temporales por las eternas, merecer las cosas celestiales por las terrenas, recibir el 100 por 1 y poseer la bienaventurada vida eterna. Si sufres con Él, reinarás con Él. Si lloras con Él, gozarás con Él. Si mueres con Él, en la cruz de la tribulación poseerás con Él las mansiones celestes en el esplendor de los santos, y tu nombre será inscrito en el libro de la vida y será glorioso entre los hombres. Recuerda que cuando abandones esta tierra no podrás llevar contigo nada de lo que has recibido, solamente lo que has dado, un corazón enriquecido por el servicio honesto, el amor, el sacrificio y el valor. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada
justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué, sobre su teología.
nosotros decíamos que el código de la alianza acepta la posibilidad de construir un altar de tierra o de piedra, con tal de que no sean sillares, decíamos, en cualquier lugar donde el Señor pronuncie su nombre. En cualquier lugar donde Dios pronuncie su nombre se podría construir un altar. Esto lo encontramos en el capítulo 20 del Éxodo 24-26. Éxodo, entonces, 20, vamos a mirar un poco, luego 24. ¿Qué es lo que nos presenta la palabra de Dios? Dice así: me harás un altar de tierra y sobre él ofrecerás tus holocaustos y tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus bueyes. Vendré y te bendeciré en cualquier lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre. Si me edificas un altar de piedra, no lo harás con piedras talladas, porque él se refiere entonces, ¿verdad?, el hecho de trabajar las piedras con el hierro, con eso ya lo estás profanando. Bueno, aquí entonces se está refiriendo directamente a la construcción. Era permitido, entonces estamos en la Torá, estamos en el libro del Éxodo. Por lo tanto, la tradición bíblica menciona también muchos constructores de altares: Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Gedeón, Samuel. Todos construyen altares. Saúl, David, Salomón también, Jeroboam I, Elías, el sacerdote Urías por orden del rey Acaz. Aunque siempre se trata de individuos concretos. Aquí se trata de individuos concretos. Hay un caso en el que lo construye todo el pueblo. Y eso aparece en el libro de Josué 21:4. Josué 21:4 nos dice que todo el pueblo es el que construye el altar. Se hizo el sorteo para los clanes de los queatitas, y a los levitas descendientes de Aarón, el sacerdote, les tocaron en suerte 13 ciudades de las tribus de Judá, de Simeón y de Benjamín. De Simeón y de Benjamín. Y bueno, esto es entonces lo que nos anima, ¿verdad?, a entender cómo ellos aquí construían los altares sin ningún problema, ¿verdad? Y eso en la Torá también está diciendo el libro, ya hemos leído el libro del Éxodo. Me construirás, le dice el Señor mismo, ¿verdad? Altares de tierra, no de piedra, no vas a tallarlos. Y así, con algunas indicaciones propias. Todos ellos, o sea, estos altares, si prescindimos de lo que construye Moisés en el desierto, se encuentran al oeste del Jordán. Se encuentran al oeste del Jordán, es decir, en la tierra prometida. Es curioso que Jacob ofrece un sacrificio en Galaad. Ahora hay algo en Galaad. Pero no construye previamente un altar. Del lado entonces oriental no se construye altares. Del lado occidental sí. Ahora, al no construir previamente un altar, ni siquiera después de su lucha con el ser misterioso, a pesar de que reconoce haber visto a Dios cara a cara, construir en Transjordania un altar. Aquí podría estar una clave del relato posterior. Quiere decir que aquí se está pensando el altar dónde debe ser construido. Pero el problema es que en el versículo 10 nosotros habíamos visto que ellos están construyendo del lado de la Cisjordania, es decir, en la tierra prometida. Eso es por lo menos lo que nos está diciendo. Pero ahora aquí nos está mostrando y casi como diciendo que ese altar no puede ser permitido. ¿Cómo es eso? Bueno, son situaciones bien complicaditas, ¿verdad?, que tenemos que ir viendo cómo se soluciona. Porque ciertamente nosotros sabemos que el autor sagrado y luego el redactor final, la problemática que ellos tienen por delante es esa situación del exilio. El exilio que para ellos significó una situación catastrófica. Por culpa, ¿verdad?, del exilio, ellos se encontraban en esta situación. Y entonces eso significó la idolatría. Construir un altar en tierra extranjera, construir un altar significa entonces
casi como ir detrás de otros dioses. Y eso es lo que el autor deuteronomista, el pensador, incluso después de la corriente también sacerdotal, son totalmente y exigentes contra todo altar. Incluso después se va a centralizar el culto. El culto centralizado en Israel, como nosotros sabemos. Josías, cuando hace su reforma, justamente hace la reforma con respecto a los altares, los lugares, bajo los árboles o donde sea, ¿verdad? O en las alturas. ¿Por qué? Y porque justamente eso hace que el pueblo se divida. Upeago la ñande ya así es que vamos a pensar nuestra realidad. Ella va la protestante ando ley, ando entender. Porque justamente el ir pululando cada vez más sectas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y justamente lo que la palabra de Dios nos está diciendo que no se tiene que hacer. ¿Por qué? Y porque la palabra de Dios te está diciendo, aquí por lo menos, que el problema es eso. Cuanto más por todas partes ya apoya por la ñande altar y de aquí para allá la ñande tupo y lo único que estamos haciendo es dividiendo más a la comunidad. Y sobre todo nos referimos aquí cuando son altares que están dedicados a otros dioses. Ese era el problema número uno. Y dedicar a otros dioses quiere decir dedicar a los intereses personales, ¿entiendes? De acuerdo a mi Dios, al Dios que yo quiero. Pero en realidad, a pesar de que nosotros decimos, sí, ese es nuestro Dios y esto y aquello, sin embargo, no es lo mismo. Entonces, de boca para afuera podemos decir todo lo lindo, pero en el fondo, lo que estamos haciendo con todas estas cosas es separar. Y al separar, nosotros lo único que hacemos es dividir a la comunidad. Por eso es que el autor deuteronomista y el autor también con la influencia sacerdotal son tan exigentes, ¿verdad? Porque si no, lo único que estamos haciendo es dividir más y separar a la gente de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.